Buenas tardes. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Entonces vamos a empezar la formación, teniendo en cuenta que hay unos materiales para que ustedes lo puedan socializar conmigo. Bueno, entonces empecemos la clase llamando a lista. Lo haremos de forma ordenada con el listado de Sofía Plus. Entonces, Alison Lisset, Angie Manuela, Camilo Andrés, Claudia Victoria, Daniel Alejandro, Duván Camilo, Edwin Presente, Antonio. profesora. ¿Duván Camilo? No, Camilo Andrés. Camilo Andrés. Rodríguez. Edwin Antonio. Edwin Mauricio. Presente. Francisco Javier. Presente, instructora. Gustavo Alberto. Ingrid Lisset. Johnny Alexander. Presente. Juan Nicolás. Juan Pablo Correa. Sí, Juan señora. Pablo Gómez. Sí, señora. Julián Andrés. Sí, presente. Justin Steven. Presente, profe. Evin Camilo. Litsi Alejandra. Luis Fernando. Luz Estela. María Paula. Marlon Steven. Mirley Alonso. Miriam del Rosario. Nicole Alejandra. Pamela Daniela. Presente. Sandra Culma. Sebastián Rubio. Jessie Andrei. Vanessa Capera. Viviana Ospina. Presente. Finalizamos con Caterine Gómez. Bueno, muy bien. Presente, profe. Muy bien, chicos, entonces, por favor, vamos a cerrar micrófonos Profe, a mí no y me llamó. escuchan para poder iniciar. ¿Cuál es su nombre, hija? Natalie Quintero. Natalie Quintero, ámbito. Sí, Perfecto. señora. Sí, Perfecto, señora. gracias. Entonces, cerramos micrófonos, vamos a escuchar. Profe, Bien, chicos. Señor. Tampoco me buenas llamó. tardes, profe. Señor. Como que no le alcancé a ¿Con quién? contestar cuando llamó a lista de Duván Camilo Peñuela. Ah, sí, señor, Duván Camilo. Listo, vale, gracias. Duván, un momentito te busco por ahí. Duván Camilo Peñuela Aley. Sí, señora. Perfecto, entonces vamos Vale. a empezar la clase, vamos a cerrar micrófonos y vamos a mostrar la presentación. ¿Sí la ven, chicos? ¿Alguien que me diga? Yo no la veo, profe. No, Yo no, tampoco la veo, señora, profe. no se ve. No sé. No, Demos un vemos. momento. Nada, carajo, un momentico. Sí, ya. Compartir. ¿Listo? Ahora sí. Perfecto, ya la estamos viendo. Bien, entonces empecemos la clase. Bueno, muchachos, entonces la clase de hoy consiste en 3 puntos esenciales, que es ser un lector activo. Para ser un lector activo vamos a tener en cuenta los conceptos que ustedes debían resolver sobre la lectura, barreras comunicativas, todo lo que es el ámbito y la estrategia para saber interpretar textos, y además de eso todo lo que es la corrección ortográfica. Entonces vamos a mirar inicialmente estas diapositivas teniendo en cuenta el punto base, que es cómo ser un buen lector o un lector activo. Hay como esencia principal esta lectura que dice: leer no se debe ser solo con los ojos, o no se debe hacer solo con los ojos, sino también con las manos. Entonces,
Basado en este concepto, decimos que leer un texto de modo activo presume saber lo que esperamos encontrar en él, el diálogo con él, es decir, el diálogo con la lectura. Planteamos preguntas buscando respuestas. eh, por lo tanto, leer no se hace solamente con los ojos, sino también con las manos. Cuando decimos con las manos, nos referimos a que debemos tomar nota, debemos escribir, porque no le podemos dejar todo a la memoria. Por eso en las empresas, cuando estamos ya trabajando, es muy importante que ustedes siempre tengan a la mano papel y lápiz, de tal manera que cuando les estén dando la inducción, cuando les estén explicando algo, cuando les estén dando orientación de alguna inducción, ustedes no tengan que volver a preguntar, sino que ya lo tienen por escrito. Por lo tanto, eso permite ser un referente en su contexto lingüístico. Cuando estoy hablando de contexto lingüístico, estoy diciendo que usted ya lo tiene grabado en su cabeza. Entonces, es decir, ese insumo le sirve a usted como herramienta verbal en un concepto más adelante. Por tanto, lo que leemos no se sabe, no es solamente, como les digo, hacerlo con los ojos, sino también con las manos. Procure escribir mientras lea. De este modo, le resultará más fácil, pues, manejar la información. Escribir permite de manera libre pensar, permite también memorizar, pero sobre todo permite evaluar conceptos y estrategias que más adelante nos va a servir como herramienta de contexto. Entonces, desde ese punto de vista, el lenguaje, además de ser un mecanismo por el que las personas se comunican y transmiten información, conocimientos, también sirve de ideas y opiniones. La lectura y la escritura son instrumentos fundamentales en el proceso de aprendizaje de las personas. Eso le permite conocer el mundo, le permite conocer todo lo que establece su vida social, su vida económica, su vida personal, su vida laboral. De tal manera que todo ese contexto de lectura hace de una forma u otra que nosotros tengamos la necesidad de escribir. Leer y escribir no se dan por separado, siempre deben estar juntas. Entonces no vale aquella persona que diga, no me gusta leer, solamente escribo. Eso es mentiras. O aquel que diga, yo solamente escribo, no leo. No. Las herramientas o las habilidades de lectura y escritura se dan articuladamente. Entonces, desde ese punto de vista, buscamos afianzar este conocimiento. Miremos algunas etapas y estrategias de la lectura. Como estrategia, estamos diciendo que es como un ítem, una herramienta que nos permite entender no solamente lo que leemos, no solamente lo que escribimos, no solamente lo que decimos, sino también entender el mundo. Cuando yo hablo del mundo, estoy hablando del contexto en el cual usted se encuentra, el lugar donde usted está preciso en este momento, o en el lugar donde se va a encontrar cuando esté trabajando, o el entorno o el contexto de su clase, de su ambiente de aprendizaje. Entonces, a veces decimos no entiendo, pero ese no entiendo significa que usted no leyó conscientemente, no escuchó conscientemente, o cuando habló no lo hizo de forma consciente. Entonces es fundamental que también le agreguemos a la lectoescritura el antídoto o el ingrediente de la conciencia. Entonces, decir no entiendo tiene que ver con alguna de las fallas o alguna de las barreras que se pudieron haber dado en el momento de comprender ese algo, de comprender ese mundo o esa cosa, por decirlo así. Entonces, si estamos hablando de un texto y digo, no entiendo lo que estoy leyendo, es porque usted de pronto
o primero, no sabe leer. ¿Qué es no saber leer? Que usted no aplique los signos de puntuación, que usted no aplique la pronunciación, que usted no sabe aplicar todo lo que son las reglas ortográficas. Entonces, desde esa perspectiva, estamos diciendo que por eso tenemos fallas a la hora de resumir un texto, a la hora de entender las cosas o a la hora de poder pues diferenciar algún punto o algún concepto. Bueno, entonces, para poder comprender un texto, yo le debo hacer preguntas a ese texto. Y esas preguntas tienen que ver con la manera como yo vinculo esa lectura a mi conciencia. Cuando estoy hablando de vinculación, estoy hablando que esa es una estrategia. Recuerden que la primera estrategia que les dije es ser conscientes. La segunda estrategia es la escucha. Escuchar a sí mismo lo que usted lee. Nunca hacerlo en voz alta, porque quien lee solo en voz alta es porque no sabe leer o porque no ha entrenado su mente, no ha entrenado su pensamiento o su ámbito de lectura para leerse a sí mismo. Y entonces usted siempre va a decir, es que tengo que leer en voz alta para poder entender. Eso significa que usted en la primaria, en el bachillerato, adquirió malos hábitos de lectura, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de estrategias. Otra de las estrategias, aparte de saber escuchar, es entenderse a sí mismo. Entenderse a sí mismo desde el punto de vista de que toda la información que usted maneja es porque usted la conoce. El vocabulario que usted maneja es porque usted lo entiende. Entonces, una de las estrategias de la lectura, dice aquí unos interrogantes, ¿cómo hacer preguntas a un texto? Entonces, debo conocer el autor, debo conocer el título o entender el título, debo mirar de qué trata el tema o de qué trata el asunto, y además de eso, debo conocer o además hacerme preguntas en qué me va a servir esta lectura o este texto que estoy manipulando, ¿sí? Entonces, hacerse preguntas para conocer un texto, pues primero tiene que ver con conocer estos puntos que son fundamentales o neurálgicos, ¿verdad? Entonces seguimos. ¿Cómo dialogar con un texto? Entonces usted tiene que dar su punto de vista. No todas las lecturas son amigas nuestras. ¿A qué me refiero con eso? Que no todo lo que leemos es porque lo hemos escogido. No. Muchas veces, y lamentablemente voy a decir la palabra, nos los han impuesto. ¿En dónde? Pues en la vida educativa, en el medio de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué no somos amigos con la lectura? Porque como son lecturas de, de estudio, son lecturas de aprendizaje, pues muchas de las situaciones que pasan en el entorno educativo, pues no nos interesan. Entonces, usted debe ver las cosas de forma crítica, debe entender que esa formación que usted está recibiendo o esas lecturas que usted está conociendo son para su vida laboral, como lo estábamos diciendo, para su vida económica, para su vida social, para su entorno de aquí en adelante. Entonces, evitar barreras comunicativas y ser más críticos. Decir, pensar, esto es para mí, esto lo necesito. ¿A qué me refiero con esto? Es como hablar, como lo decíamos en la clase anterior, de forma psicológica. Debo entrenar mi vida, entrenar mi mente, entrenar mi pensamiento a que lo que estoy recibiendo es para bien.
es para mi servicio y para el servicio de los demás. Sigamos entonces cómo memorizar el significado de los términos claves. En la clase anterior, un compañero en su ensayo nos decía que una de los malos vicios, por decirlo así, era memorizar. Ojo, la memorística está implícita en el ser humano. La memorística siempre va a estar allí, porque como nuestro cerebro, nuestro pensamiento, es un aparato, es una máquina, ¿sí? Entonces, ella siempre va a tener esa posibilidad de arrastrar información y de guardar información, ¿sí? Por lo tanto, eso significa abstracción, como un repositorio en donde esa memoria va a tener que alimentarse, ¿sí? Una cosa es aprenderse los textos, aprenderse renglones de palabras como si fuera una máquina. Y otra cosa es extraer esa información, conocer significados claves para poder memorizar. Sí, entonces espero ustedes comprendan lo que les estoy diciendo. Por eso en las clases, en la formación, en el estudio, se habla mucho de los términos glosario o vocabulario o tesauro lingüístico. A eso le llamamos glosario de términos especializados. Todos nosotros tenemos que manejar vocabulario para poder, primero, enriquecer nuestro pensamiento, para profundizar en temas, en textos, y además de eso, para poder aportar, si es el caso que necesitemos hablar o expresar alguna situación. Después de eso nos vamos a cómo resumir un texto con mis propias palabras. Para ello, usted necesita, primero, concentración. Además de eso, usted necesita, como les decía hace un momento, ser conscientes y evitar barreras comunicativas como la pereza, como el desánimo, como esto no es para mí, yo no quiero esto, no me interesa, porque eso hace que usted se bloquee y no quiera ni siquiera leer, mucho menos producir. A eso me refiero al texto. Entonces, en este sentido, es importante que usted apropie vocabulario y haga la lectura de ese documento que es fundamental hacerlo para prepararme para una evaluación, para prepararme para una prueba, para prepararme para una presentación o para una sustentación, ¿sí? Las personas triunfadoras en este mundo son las personas que saben manejar la comunicación, que saben expresarse, las personas que escuchan, ¿sí? Las personas que de una forma u otra son tolerantes. Tolerantes en el sentido de no pronunciar las cosas como yo creo, como a mí me parece, sino cómo voy a discernir en ese tema, en ese asunto, en esa situación. Sí, entonces desde ese punto de vista debemos entender que usted puede resumir un libro, puede resumir un texto, puede hacer un ensayo, en este caso un resumen, siempre y cuando usted sea consciente de lo que está haciendo. A esto le llamamos lectura activa, lectura consciente. Hay personas que leen un libro, leen un texto o van a un salón de clase, leen algo porque lo tienen memorizado y uno les pregunta, regáleme 2 ideas principales o usted qué entendió. Se queda mirando y lo peor, les toca decir, tengo que volver a leer o debo volver a leer porque no entiendo bien. Pero eso no es pecado. Hay un libro que se llama Como una lectura de Daniel Pennac, así como escuchan, Daniel Pennac, como una lectura. Este libro habla de estrategias de lectoescritura y una de esas estrategias es que usted debe hacer una doble lectura o una tercera lectura para que pueda entender un texto mientras va entrenando su mente, su pensamiento y su conciencia. Entonces, les invito más adelante para que puedan leer ese libro.
Bueno, como estamos mirando cuáles son las estrategias para conocer un libro, para conocer un texto o una lectura, entonces otro de los puntos es qué información nueva me aporta este libro, qué información nueva me aporta este texto. Toda esa información nueva es vocabulario para usted, es información para usted que más adelante la va a codificar y decodificar para que la pueda utilizar. Otro punto aquí, el 5, es qué aspecto del tema es importante para mí. Entonces, si usted está buscando extraer información de ese libro o de ese texto, usted necesita de esta pregunta número 5, ¿qué aspecto del tema es importante para mí? Recuerde que todo lo importante para uno lo recuerda. Lo importante en el ser humano es reconocido y se queda ahí. Lo que no nos interesa, pues sencillamente lo olvidamos. ¿Me cierra la ventana? Otro punto esencial es cuál es el objetivo y el propósito de la interacción de un texto. Siempre debemos tener en cuenta que todo tiene un propósito y tiene un objetivo. Recuerden que el objetivo es la meta a alcanzar o las metas que pretendemos alcanzar. Bueno, muchachos, esta era como, digamos, un preámbulo o un afianzamiento para que empecemos a comunicarnos. Ahora les voy a escuchar a ustedes, pero antes de escucharlos, voy a hablar del tema de la planeación y la agenda, del desarrollo del trabajo que estamos desarrollando. Bueno, estamos del 23 de abril al 25 de abril, donde muchos de ustedes ya me enviaron la actividad en donde tenían que resolver unas preguntas, o más bien concepto y uso de la comprensión lectora, concepto y uso de la lectoescritura, barreras comunicativas y habilidades de lectoescritura. ¿Sí? Además de eso, para hoy también vamos a tocar el tema del mapa mental. Este mapa mental, pues ustedes lo hacían de forma lúdica, teniendo en cuenta que el punto esencial era o es el aprendizaje de la ortografía. Entonces, también hay unas preguntas para resolver y los voy a escuchar y van a socializar. Como ya tenemos la lista que nos entregó el SENA de la asistencia, entonces voy a llamar aquí a lista para que ustedes puedan también sustentar sus trabajos. Recuerden que la sustentación hace parte de la nota del desarrollo de sus trabajos. Tenemos un canal y en este canal en YouTube se llama Al Día con la Formación C Murcia C. Les voy a dejar explicado, más tarde les voy a subir el video en donde les voy a hablar del punto de la actividad número 4 que habla sobre las normas ortográficas y los signos de puntuación. Para aquellos compañeros que ya la hicieron o la están desarrollando, pues no hay inconveniente, no hay lío. La cuestión es que usted escuche en qué se basa o cuál es, digamos, el objetivo que se pretende con esta actividad y también pues pueda participar en la próxima clase en línea. Además de eso, voy a dejar explicado la actividad número 5, que es la que tiene que ver, eh, con las clases próximas, que es ya en mayo. Entonces, esa es, digamos, como mi presentación general. Tengamos en cuenta que la lectura y la escritura son palabras que indican no solo pilares de la educación, sino también habilidades humanas que permiten plasmar y ante todo diseminar el conocimiento. Un conocimiento que nos permite tener capacidad de escucha, capacidad de entendimiento, pero ante todo ser conscientes de que la única forma de conocer el mundo, de conocer esta vida que estamos llevando, es teniendo en cuenta que la comprensión lectora es la que nos permite tener un dominio en la lectura y en la escritura.
haciendo uso de conocimientos, de símbolos y de iconos, tales como letras, signos y reglas. Entonces, para hoy vamos a hablar de reglas ortográficas. Bueno, muchachos, entonces, esta es mi presentación y los escucho a ustedes para poder seguir interactuando en este proceso de aprendizaje. Vamos a pedirles, por favor, con lista en mano, a ver quiénes ya están aquí en línea para que podamos hacer la sustentación. Entonces, Alison Lisset Duarte se encuentra. Bueno, Angie Manuela Roa. Yuli Caterín. Sí, señora, presente. Por favor, escuchamos el desarrollo de su trabajo y si nos puede compartir el mapa mental, pues también nos gustaría. Sí, señora. Recuerden que deben tener sus documentos a la Sí, mano. señora, ya le voy a tocar la pantallita porque es que el mapa yo lo realicé en cartulina. Bueno, en materiales de la casa, ¿no? Bueno, entonces escuchamos a la compañera Entonces, Yuli Caterine Gómez. Bueno, yo mi trabajo, ¿sí me escuchan? Claro que sí, yo te escucho bien. Sí, señora. Sí, Se fue la señora. A ver, dígame, señor. Yo prefería hacerlo así a mano. No muevas mucho el micrófono, porque de verdad que no te estoy escuchando. Bueno, señora. Yo prefería hacerlo así a mano, pues para que me quedara más fácil poder graficar todas las ideas que quería tener en cuenta. Yuli Caterine, escúchame porque tienes que volver a empezar. Te estás moviendo mucho, de pronto hay un problema ahí con lo de... Pues, Yuli Caterine, no te estamos la verdad, escuchando. pues me queda un poquito más difícil. Entonces, sí, señora, Yuli. entonces busqué recortes de revistas. Bueno, mientras Yuli Caterine mejora su audio, su sonido o algo, entonces escuchemos a Mirley Alonso. Instructora en su computador parece que se quiere descargar. ¿El mío? Sí, señora. No, tranquilo que es un problema que tiene, es decir, este computador ya es de mesa, ya no es portátil, entonces no se preocupe. No, gracias de todas maneras. Profe, buenas tardes. Sí, no te preocupes. Sí, a ver, Yuli, no te estoy escuchando, no te estamos escuchando, te escuchan recortado. Entonces voy a escuchar, aquí yo ya he hablado de qué se hizo la niña. Bueno, escuchemos a Vanessa Capera, entonces. Estábamos Profe. escuchando a Alonso. ¿Quién habla? Acá estoy. Mirley, Alonso, sí, con ella era que estábamos. A ver, porque Yuli no sé qué pasó. ¿Te escuchamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, profesor, lo hice a mano, porque pues, de verdad, el computador no es, entonces lo hice a mano. ¿Ok? Entonces, ¿lo ven? Chica, le comencé así, le puse como título, le puse como ortografía, significa que es conjunto de las formas de escritura. Entonces, la escritura no es solo un hecho estrictamente gramatical, sino que también obedece a motivos claramente establecidos. También
¿Les saqué? Permite determinar que forman una palabra, a los signos de puntuación, partiendo de normas, pautas de la aplicación general. Entonces también, pues comenzaré ¿para qué? Entonces, estrategias para la lectura. Entonces, sería como leer más, mirar mejor la, la lectura, comenzar a escribir más y poner en práctica más, y ya. Entonces acá también el concepto y uso de la comprensión lectora. La comprensión lectora consiste en crear la memoria, una representación estructurada, donde las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles de importancia. Concepto de lectura, la lectoescritura. Se llama lectoescritura la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también la lectoescritura es un proceso de aprendizaje. En él existen varios métodos, teorías acerca de cómo llevar un buen puerto. La lectoescritura, por ejemplo, algunas se centran en el proceso hacia ya terminé con mi explicación. Bueno, Mirley Alonso, ¿usted qué comprende del trabajo que realizó? ¿Qué enseñanza les dejó? ¿Cuáles son los conceptos de la lectura? ¿Cuáles son las barreras comunicativas que identificó? A ver. A ver, Mirley Alonso, Pues, o sea, lo que mira, es que usted, sí señora, recuerden que son varias preguntas que debíamos resolver. Sí, y además la comprensión que podíamos tener a la hora de elaborar el mapa mental. A ver, ¿usted qué comprendió? ¿Usted cuál es su sentido de pertenencia con este proceso de aprendizaje? A ver, escuchamos. pues lo que entendí, que si por lo menos quiero entender un tema, pues tengo que leerlo, analizarlo, sacar las ideas principales y si es posible no entiendo, volver a leerlo. Bueno, ¿y ese volver a leer es como para qué? Como para comprender mejor si no entendí, ¿no? Bueno, ¿cuáles barreras comunicativas encontró? Pues encontré, pero no le puse profe porque pues no encontré. ¿Cómo? Que a esa sí la respondí, profe. Bueno, mira, ahí nos correspondía orientarnos con unas preguntas, concepto y uso de la comprensión lectora, la lectoescritura, barreras comunicativas y las habilidades del proceso de lectoescritura. Sobre la consulta que usted hizo, regálenos un concepto general. A ver, Pues la de concepto y uso de la lectoescritura. escuchamos entonces. Bueno, se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir un texto y adecuadamente. Pero también la lectoescritura constituye con un proceso de aprendizaje
Entonces existen varios métodos, teorías acerca de cómo llevar un buen proceso de lectoescritura. Por ejemplo, Ya. algunos se centran en el proceso de sus aportes hacia más formales. Tú hablas de una palabra esencial ahí que se llama capacidad. ¿Qué significa tener capacidad? A ver, en su concepto. Pues para mí, en mi concepto sería como que yo sé lo que está, o sea, es darle como, ya yo entendí y leerlo bien, por lo menos que lo entendí perfecto. Bueno, gracias, Mirley Alonso. Entonces vamos a concluir el concepto de la compañera. Y el concepto de ella es, en lo que se rescató, es que el lenguaje es un vínculo. Es un vínculo, es una herramienta que nos permite transmitir pensamientos y que ese vínculo como ser humano me permite satisfacer mis necesidades de aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, esa capacidad me permite a mí como individuo desenvolverme en cualquier ámbito donde me encuentre. Muy bien, ahora sí, gracias, Alonso. Es tan amable la compañera Gómez Aguilar. ¿Será que ya arregló su sonido? Yuri Caterine. Hola, profe, ¿sí me Sí, escucha? señora, por favor. Ah, bueno, profe, entonces me voy a estar acá sentadita mejor en lugar de pararme a mostrar lo del mapa. Pues lo primero que quiero compartir es, pues como entendí aquí de todo el proceso de investigación, de todo lo que miré, es la importancia del interés, de hacer las cosas con interés, no simplemente por hacerlas o por cumplir con determinado deber que uno tenga. Entonces, a partir de ello, creé mi mapa mental basada pues en lo que era ortografía. Entonces, miré que la ortografía es el conjunto de las normas de escritura de una lengua. Son todas estas normas, hace referencia a todas aquellas normas que nos permite comprender de mejor manera lo que leemos. Entonces, para poder hacer una buena comprensión de lectura, debemos saber y determinar estas diferentes normas. Debemos leer cuidadosamente el texto, releerlo de ser necesario, pero no solo leerlo para buscar una mejor comprensión, sino que aquí también podemos utilizarla para identificar esos errores que cometemos frecuentemente. Y ahí aplicaríamos diferentes estrategias para corregirlos y para mejorarlos. Algunas de estas estrategias que utilizaría para realizar la revisión ortográfica sería identificar estos errores, crear una lista de ellos, buscar información verídica sobre estas palabras en las que erramos en su escritura, en su comprensión, en su significado. Para ello, pues siempre empleamos de la ayuda de un diccionario en el cual damos términos desconocidos y palabras nuevas. También podemos acudir a diferentes actividades de motivación e interés, como para que la tarea no se nos haga tan larga, porque hay personas que, digamos, si ve que tiene una tarea y esta se le hace muy compleja, pues les da pereza, se desaniman, muestran desinterés. Algunas actividades que diríamos que aplicaríamos de estrategias para realizar un completo comprendimiento de estas palabras serían resolver sopas de letras, hacer diferentes actividades como adivinanzas, crear cuentos, crear historietas utilizando estas palabras como para apropiarnos más de ellas, para que se hagan parte de nuestro lenguaje común para con las otras personas. Bien, bien, gracias. Bueno, Gracias, señora. Yuri Caterine. Algo para rescatar de lo que nos habla Yuri Caterine, sobre todo es en el proceso de la comunicación, ¿no? En el proceso de la comunicación, probablemente la actividad que más influye en el ser humano, en el comportamiento. Ella nos hablaba de que daba pereza, que cuando un texto no es, no lo queremos leer, no lo interpretamos como que algo que nos va a servir, pues nos va
a dar como pereza, como ese ocio. Entonces, eso tiene que ver con cómo el ser humano satisface sus necesidades en el proceso comunicativo. Y pues en ese proceso comunicativo habla del comportamiento. El comportamiento influye mucho, de verdad que sí. Ese es un punto que podemos rescatar de Julie Caterine. Sobre todo que de nosotros, de nuestra actitud, depende las buenas cosas que hacemos en el día. Si tenemos mala actitud, si no queremos nada, si estamos de mal genio, si algo no nos llama la atención, pues asimismo nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro conocimiento va adquiriendo como esa destreza. Pues dada la importancia de la comunicación del ser humano, no es de extrañar que la enseñanza de la lengua, el aprendizaje, pues sean temas sobresalientes. En toda actividad, digamos, educativa, en toda enseñanza, es importante saber que el arte del lenguaje es fundamental para poder enriquecer y compartir no solamente el pensamiento, sino también nuestro entorno y nuestro aprendizaje. Gracias. Vamos a escuchar a Duván Antonio. Tenemos pendiente Duván, está Francisco, Steven, Camilo, Daniel Granja, Dani Rodríguez, Estela Pérez y bueno, por favor, Duván Antonio. Bueno, si Duván no está, entonces ya seguimos con otro compañero porque sí estaba en el momento. Johnny Huertas. Escuchamos a Johnny. Sí, señora. Sí. Por favor. Les voy a compartir pantalla. Primero Gracias. para mostrarles el mapa. Un segundo. Deme un segundo que acá el computador me pidió. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Tranquilo, ok. No todavía, pero queremos Listo. saber si... Deme un segundo, es que acá me pide unas configuraciones. Voy a intentar de nuevo, si no, pues... Vas hablando, Ok, nos vas comentando. listo, dame un segundo. Creo que ya. Sí, listo. Ese es el mapa, el mapa mental con las dos preguntas. Hice pues dos mapas diferentes. Primero, pues, ¿qué es la revisión ortográfica? Es comprobar que las palabras de un texto no sean erróneas, ¿sí? Encontré tres métodos para poder comprobar que las palabras de un texto no sean erróneas y hacer esta revisión. Una de ellas es mediante un profesional literario. Es una opción pues un poco complicada, un poco costosa, porque tampoco todas las personas pueden acceder a un profesional literario para que haga una revisión ortográfica de un texto en específico, ¿sí? Es una opción, pero pues es una de las más remotas realmente. Tenemos un proceso manual, que es la búsqueda de palabras mediante diccionarios físicos, ¿sí? Todos en las casas tenemos diccionarios y es una de las opciones como más rápidas para poder entrar a verificar palabras que estén mal escritas o que nosotros pensemos que no están bien escritas, ¿sí? Y tenemos que aprovechar ya también las opciones que nos da la tecnología, que ya va directamente en celulares, computadores, tablets, y una de ellas es, primero, ya hay empresas que comercializan software especial netamente para la revisión ortográfica. También tenemos la revisión ortográfica mediante los procesadores de texto, en este caso, por ejemplo, Word. También podemos comparar palabras mediante diccionarios virtuales o también podemos buscar palabras en la web mediante el Internet, ¿sí? Para mí eso es como los tres puntos principales para la revisión ortográfica, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo podemos hacer un uso adecuado de la ortografía? Este mapa sí es un poco más extenso. Lo primero es una lectura habitual, ¿sí? Nosotros leyendo habitual y volviendo la lectura como un hábito,
Entonces vamos a aumentar la experiencia y vamos a también aprender un aprendizaje visual, ¿sí? Mediante los ojos es que vamos alimentando nuestra mente y allí es cuando vamos a aumentar nuestro conocimiento, ¿sí? Ya lo había hablado en el mapa anterior, que es la consulta del diccionario. Allí vamos a poder aprender el significado y vamos a poder reconocer y ordenar las palabras, ¿sí? Vamos a entender las palabras, vamos a grabar cómo se escriben correctamente. Lo otro es memorizar las reglas ortográficas, que en este caso va el uso de la acentuación, el uso de mayúsculas y los signos de puntuación. Algo que nos funcionaba bastante cuando estábamos en el colegio eran los dictados. Por medio de los dictados practicábamos la escritura y de igual manera se corregían errores, ¿sí? Ya lo había comentado también, el corrector ortográfico en dispositivos. Cada vez que nosotros ingresemos una palabra en Word que esté mal escrita o que de pronto no esté utilizando la mayúscula inicial o no se estén utilizando las tildes, él de forma inmediata lo va a marcar en rojo y nos va a mostrar ese error, ¿sí? Evitar las abreviaturas. Eso es algo que se ve hoy mucho con el tema de la mensajería instantánea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en vez de escribir bien, escriben mediante WhatsApp BN, ¿sí? Entonces es recomendable evitar esas abreviaturas siempre y cuando pues hay algunas palabras que sí realmente hay que utilizarlas, ¿sí? Pero es mejor evitarlas y escribir la palabra completa. Hay que usar sinónimos. Cuando se tengan dudas de una palabra en específico, lo mejor es entrar a utilizar los sinónimos, ¿sí? Y lo otro es practicar la escritura, ya sea a mano o en computador. Estar escribiendo constantemente, estar realizando dictados, estar plasmando ideas, nos van a permitir practicar la escritura en todo momento, ¿sí? Esa es la parte del mapa mental. Deme un segundo, profe. Bueno, voy a aprovechar para comentarles lo que acaba de mencionar el compañero sobre el tema de la ortografía. Es cierto absolutamente. Atrás quedaron aquellos días de salas repletas de personas que escribían, que leían o que pues escuchaban un documental y al mismo tiempo eh, interactuaban con esa escritura. Hoy en día, lamentablemente, realizamos gran parte de nuestro trabajo en pequeños teclados, ¿no? En pequeños dispositivos, prácticamente con 2, 3 dedos o uno solo, pues tratando de escribir rápidamente correos, chat y el WhatsApp. Es lo que acaba de decir el compañero, eso es cierto. Entonces, nuestra mente y nuestro pensamiento se convirtió en un telegrama. Entonces, todo lo estamos comprimiendo, estamos usando diminutivos y abreviaturas, haciendo que pues nuestra vida se convierta en eso. Nosotros, los seres humanos, somos dos cosas fundamentales o dos herramientas fundamentales. Somos palabra, la palabra es vida. El que tiene la palabra tiene la atención, tiene la observación. Si usted no habla, si usted no dice nada, pues pasa desapercibido. Entonces, una persona viva, una persona consciente que habla y escucha, tiene la atención. Pero no solamente tenemos que afianzar y engordar el sentido de la escucha o de la atención, también tenemos que aprender a leer conscientemente y atrevernos a impulsarnos a ese vector de la escritura. Ya, recordemos que muchos de ustedes, no muchos, no, todos van para empresa, porque si estudiamos en el SENA, estamos haciendo una formación para el trabajo, una formación para el empleo. Desde ese orden de ideas, debemos enfrentarnos a leer un poco más para enriquecer nuestro vocabulario,
para enriquecer la interacción que tenemos con el encuentro con el otro y para poder tener insumos y herramientas para poder escribir, no solamente hablar. Hablar es muy diferente, es muy separado y es un contexto, un entorno diferente a lo que es escribir. Nos cuesta más escribir. Hay personas que se les facilita ambas cosas, pero no a todos se les facilita. Entonces, gracias Johnny, me acabas de dar, digamos, ese incentivo para poderles decir que lamentablemente hemos caído en pequeños aparatos en donde tú lo acabas de decir, hablamos de forma diminutiva. Te escuchamos. Perfecto. Ya hablando un poco de la actividad 3.2, de la contextualización e identificación de los conocimientos, encontramos primero que la comprensión lectora es el proceso mediante el cual el lector va a construir a partir de su conocimiento, ¿sí?, que es el conocimiento que se ha adquirido mediante la lectura y la escritura, nuevos significados al interactuar con un texto, ¿sí? Ese proceso pues va a ser diferente y distinta en cada lector, ¿sí? Ya que algunas personas utilizan diferentes esquemas para poder entender un texto o para poder interactuar con él, ¿sí? La lectoescritura, ya hablamos que es la capacidad y la habilidad de leer y escribir adecuadamente o de hacerlo en forma simultánea, ¿sí? Vamos a poder estar, por ejemplo, en una clase virtual o en una clase presencial, vamos a estar leyendo un texto y vamos a estar de una vez haciendo un resumen, ¿sí? O vamos a estar escuchando a nuestros instructores y vamos a estar escribiendo las ideas principales, ¿sí? Y ya con esta habilidad que nosotros tenemos, pues vamos a poder llevar a cabo ciertas tareas o ciertos mensajes o ese aprendizaje que es el que nosotros estamos buscando, ¿sí? Con el tema de las barreras comunicativas encontramos varios. Entre ellos encontramos, por ejemplo, las barreras físicas, que nos impiden una comunicación adecuada, por ejemplo, es cuando estamos de una habitación a otra, ¿sí? De pronto cuando hay mucho ruido que no nos va a permitir escuchar de pronto el mensaje de una forma clara, ¿sí? Vamos a tener también una barrera psicológica, que es cuando tenemos una simpatía o un rechazo por parte del emisor o del receptor, ¿sí? Dependiendo cómo esté esa persona, entonces así mismo vamos a transmitir o a entender el mensaje. También tenemos una barrera semántica, que es cuando no tenemos conocimiento de ciertas palabras y eso nos va a bloquear totalmente en ciertos aspectos, ¿sí? Bueno, también tenemos el tema de las habilidades cognitivas, ¿sí? Esas habilidades son las aptitudes del ser humano con el proceso de información, ¿sí? Es donde vamos a implicar nosotros el uso de la memoria, de la atención, de la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto, ¿sí? Entre esas habilidades encontramos lo que son la planificación, la evaluación, la innovación, ¿sí? Y vamos a encontrar también dos tipos de capacidades cognitivas. La habilidad cognitiva permite el conocimiento sobre la información recabada por los sentidos. Allí se caracterizan lo que son la atención, la comprensión, la elaboración y la recuperación. Y tenemos unas habilidades metacognitivas, que son los procesos cognitivos que nos permiten la capacidad de pensar, ¿sí? Entre estas vamos a tener el control, la explicación y la transmisión del conocimiento adquirido, ¿sí? Así como la formulación de un lenguaje, ¿sí? El lenguaje verbal, el lenguaje de gestos, la forma en que nosotros vamos a poder transmitir un mensaje a nuestro receptor. Eso sería todo, instructora. Muchas gracias, compañero, muchas gracias. Bastante interesante su apreciación. Vamos a resumir un poco la sustentación del compañero.
pues teniendo en cuenta que leer no es decodificar ni extraer información. Leer no es codificar ni extraer información de un texto. Leer es un acto intelectual, es un acto de conciencia, de estar atentos. De hecho, consiste en estar activos. Nosotros como lectores debemos constituir que el significado de las palabras, el significado de los textos, deben ser tratados con atención. Y desde esa perspectiva, pues la atención nos ayuda a afianzar conocimiento. Y pues siempre vamos a encontrar barreras de todos los índoles y de todos los aspectos. Una de esas barreras como cercana a nosotros es el rechazo. No queremos, nuestra actitud es negativa y entonces eso hace que nuestra mente y nuestro pensamiento o el actuar de cada uno de nosotros muestre ese lenguaje no verbal. El compañero nos hablaba que también estamos nosotros manifestando una información, estamos eh, interpretando una información a los demás con las señas, el lenguaje no verbal, nuestra mirada, la forma como vestimos, el color que nos hemos puesto de ropa. Todo eso tiene que ver con ese lenguaje no verbal y eso también es información. Entonces, eh, y además que somos muy visuales, ¿no? Hay el 99% de las personas somos visuales y el solo hecho de ser visuales significa que todo el tiempo estamos armando contexto. Miramos cómo está el otro, nos damos cuenta qué hace el otro y así mismo vamos imitando, pero ojalá imitemos acciones buenas, acciones que nos enriquezcan y que nos hagan crecer, sobre todo en la vida laboral, que es lo que pretendemos aquí. Esto no es una clase para universidad, esto no es una clase de su tecnólogo tercera parte, no, esto es una clase ya y ahora y en este momento para que ustedes entiendan que los estoy preparando para que se enfrenten, para que se enfrenten de una manera cordial, ¿no? De pronto son palabras un poco agrestes, un poco reacias, pero son palabras que se necesitan decir para que ustedes entiendan que deben ser buenos expositores. Ustedes ahora que pase esta cuarentena, que pase esta coyuntura, ustedes van a ir a un ambiente de aprendizaje, ustedes se van a encontrar frente a frente con sus compañeros, se van a encontrar con sus instructores y desde ese punto de vista usted debe entender que usted es la persona que debe exponer, que debe hablar, que debe explicar y que debe escribir. ¿Ya? El protagonista de toda esta formación es usted y el protagonista en la empresa es usted. Entonces estamos preparando al estudiante para que entienda que la herramienta más valiosa que usted tiene es hablar y escribir. Sé hablar, sé escribir, por lo tanto me defiendo en el medio laboral. Gracias, compañero, muy sustancial lo que nos comenta. Eso me permite también explicar un poco más en qué consiste esta formación. Estará por ahí, es tan amable Francisco Pérez. Sí, señora, presente. Gracias, escuchamos, Francisco, su trabajo, sus consultas, su lenguaje. Bueno, señora, sí. Bueno, señora. Bueno, la primera consulta era lo de la investigación de los conceptos y uso de cada una de los conocimientos que teníamos. Entonces, el concepto y uso de la comprensión lectora. Un lector comprende un texto cuando puede encontrar un significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. Perdón, Francisco, te voy a interrumpir para comentar que me gustaría que así como el compañero Johnny nos compartió pantalla, me gustaría que ustedes todos tuvieran la opción de compartir pantalla para que no solamente escuchemos, sino que también visualicemos. Muchos de nosotros somos visuales
Yo soy visual y también escucho, entonces me gustaría que nos compartiera su trabajo, si se Pero puede, pues, obviamente. podría compartir era el mapa, ¿sí? Dale. Vale, entonces compartamos el mapa. ¿Me confirman si están viendo? Sí, gracias, ya estamos mirando, observando, gracias, te escuchamos. Este mapa lo hice más como un mapa conceptual, más no un mapa didáctico, ¿sí? Y pues acá le voy a explicar cada una de los aspectos que debe tener uno para corregir la ortografía. Entonces, lo primero es planear y dedicarle tiempo a una lectura. Entonces, revisar un texto bajo presión o con poco tiempo no servirá de nada a la hora de la ortografía. Lo ideal es hacer la revisión de ortografía un día después. Esto ayudará a despejar la mente y olvidar un poco el tema. Pues si uno se pone a leer un texto y ahí mismo se pone como a buscar los errores ortográficos, puede que la mente se cierre y no logre entender dónde están esos errores. Sí, ya usted está como mecanizado de que no hay ningún error y que todo va bien. Entonces siempre recomiendan al día después revisar detalladamente el texto, ya tener una mente más despejada y podemos encontrar los errores ortográficos. La otra es despejar un poco. Entre más veces leas el mismo texto, te puedes encontrar con dos situaciones que se vuelven muy familiar y no encuentres los errores o todo lo contrario. Por eso mismo hay que darse tiempo para despejar la mente y revisar el texto sin perjuicios. Bueno, en esta estrategia de ortografía debemos de ser ¿cómo explico? Qué pena, compañero, la bulla de los perros. Tranquilo, que todos estamos en la misma, no te preocupes. Dale. Bueno, entonces, despejar un poco es tener la mentalidad completamente a lo que estamos leyendo. Por ejemplo, no preocuparnos por los labores laborales, por los compromisos que tengamos aparte. De tener un espacio de lectura donde podamos concentrarnos y entender y encontrar los errores ortográficos. La otra es poderse concentrar a la hora de leer un texto o buscar algunos errores ortográficos. Si vas a revisar un texto propio o ajeno, lo mejor es que apagues el móvil, la televisión, el ordenador y todo lo que pueda distraer. Mentalízate en la revisión del texto y enfócate en la lectura. Nada hará más fácil la labor de tu completa atención. Para uno leer un texto siempre debe estar como retirado de las distracciones, ¿sí? De la bulla, de los ruidos, de la familia. Usted no puede estar leyendo un texto y puede estar ahí en una charla familiar o viendo televisión, sí, porque cualquier cosa que usted se distraiga y le ponga cuidado a las otras cosas, ya pierde el hilo de lo que está escribiendo o lo que está leyendo. El otro aspecto es leer algo físicamente, o sea, no leer con la tecnología. Y tener un texto físicamente en tus manos agiliza el proceso de revisión, ya que no te perderás entre los saltos de páginas del ordenador. Tampoco cansará tu vista con el reflejo
y luminosidad de la pantalla. Además, podrá realizar notas directamente sobre el papel. Como nos explicaba el compañero anterior, que siempre pues, en el concepto de la lectoescritura, que podemos siempre leer y tomar las ideas principales de lo que estamos leyendo. Pues entonces, en este aspecto, me hago referencia a tener algo físico, a leer libros, no libros virtuales. Creo que uno tiene más comprensión y más atención a lo que uno lee físicamente y no como virtualmente. Lo otro son las reglas gramaticales. Evidentemente, cuando terminas un texto, lo primero que debes hacer es pasarlo por el corrector ortográfico, como lo son Microsoft Word, Google Drive. Te da la posibilidad de revisarlo en línea. Después de esto, te enfocarás más en el estilo, porque muchas veces el autocorrector no tiene la capacidad de saber cómo quieres escribir las palabras y también la correcta posición de los signos de puntuación. Entonces, después de que usted tenga un texto hecho a mano, ¿sí? Pero usted no tiene conocimiento de la ortografía, si le quedó bien escrito o no. Entonces, lo ideal es ayudarse con los medios tecnológicos. Ahí sí podemos utilizar estos medios, ya que el ordenador nos ayuda a agilizar todos esos errores que nosotros no podamos encontrar. Y los errores comunes son cuando estás autocorrigiendo tus textos, ya sabes de antemano qué cosas son las que normalmente fallas. Puede ser ortografía, estilo, coherencia, entre otras. Debes tener presentes dichas fallas para evitarlas o corregirlas sin invertir demasiado tiempo. Por ejemplo, yo sinceramente, un error común a la hora de escribir son los signos de puntuación. Se me dificulta mucho en qué momento va en qué momento va una coma, en qué momento va un punto seguido, un punto aparte. Entonces, todo esto nos ayuda con la lectura. Entonces, siempre debemos de leer, entender lo que estamos leyendo, enfocarnos en nuestros errores más comunes, en cómo un autor utiliza los signos de puntuación para nosotros también tenerlos en práctica. ¿Listo, Francisco? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco cerramos micrófono, Francisco. Claramente Francisco tenía una barrera comunicativa que era el ruido externo, ¿no? Hubo un momento en que se desconcentró, pues estaba más pendiente de ese ruido y de como esa situación que escuchábamos ahí. Bueno, prácticamente eso nos hace perder un poco el hilo de la información. Rescatando lo que nos comentaba el compañero Francisco, tengamos en cuenta que durante las últimas décadas el concepto de lectoescritura ha adquirido un papel bastante importante, un papel protagónico. En la educación hoy en día, quien lee y escribe, pues maneja el mundo, la verdad. Tiene el mundo en sus manos, como por decirlo así. Entonces, la lectoescritura es esencial para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Pues con el inicio de la lectura o de quien se atreve a leer, pues comienza nuevas etapas en su vida. Leer es fundamental y como estamos hablando del aspecto cognitivo significa que se hace por naturaleza. ¿Por qué? Porque todo lo queremos saber y lo queremos conocer. Entonces se hace cognitivo. No solo proporciona información el hecho de leer y escribir, sino que también nos permite
mejorar y afianzar los hábitos reflexivos, hábitos de análisis, de esfuerzo, de concentración, pues eso hace que nos ayude a aumentar nuestra labor intelectual. También algo que nos decía Francisco, que no solamente le pasa a él, y es que no sabe aplicar algunas reglas ortográficas. No quisiera echarle la culpa al colegio, a la institución educativa, a la escuela, a sus primeros años de educación. Aquí nos faltó afianzar un poco más, conocer que los signos de puntuación son esenciales para quien habla y para quien escribe. Entonces, ¿cuándo puedo hacer uso de una coma? Las comas son para separar. Si yo voy a numerar varios aspectos, entonces coma, aplico la coma, ¿sí? Cuando yo voy a decir la camisa, tengo una camisa de color rojo que la uso todos los martes, pero además tengo 3 camisas, verde, coma, blanca, coma, rosada. Y no podría olvidar la camisa color amarillo, ¿ve? Entonces, la coma me permite a mí hacer una pausa reconociendo que van a estar varios puntos y varios aspectos que voy a decir o que voy a escribir. El punto seguido es para separar párrafos, por decirlo así, separar textos entre líneas, que le llaman ustedes, o interlíneas. Entonces, pero el punto seguido significa como una pausa, pero sin perder el hilo de lo que estoy diciendo, ¿sí? Que voy a continuar hablando y diciendo de lo que inicié, ¿sí? Es decir, el punto seguido es que la palabra lo dice, seguido, continúo hablando de la idea principal o de lo que estoy diciendo. El punto aparte, como la palabra lo dice, terminé, concluí, no voy a hablar más de ese tema. ¿Ve? Entonces, son aspectos que es fundamental que ustedes lo apropien más, consulten más y pues a estas alturas del camino pues podamos o ustedes puedan afianzar un poco más ese asunto. Recuerden que en las empresas todo lo que escribimos es fundamental para el empresario. Todo documento que nosotros construyamos es más adelante pruebas y evidencias, soportes para el empresario. Entonces, un documento mal escrito, una carta mal escrita, un informe mal escrito, provoca sanciones al empresario y esas sanciones, muchas de ellas son de carácter económico, ¿sí? ¿De qué se pega, por decirlo así, un abogado? De las letras, de lo escrito, de lo dicho, ¿sí? Entonces, todo lo que usted diga puede ser usado ustedes saben la respuesta, en su contra. Entonces, sí, importante recomendar que sigamos leyendo y mejorando pues nuestra versatilidad con la palabra. Muy bien, gracias, compañero Francisco. Está por ahí la señora Estela o la compañera Estela Pérez. Bueno, Ina, con gusto. Estela Pérez. Bueno, si Estela no está, Miriam, por favor. Tampoco Miriam. Pero hace un momento estaba ahí. Sí, profe, presente. Miriam, escuchamos. ¿Tú eres Miriam del Rosario Núñez? Sí, señora. Escuchamos, Miriam. Bueno, entonces les voy a mostrar pantalla. Sí. Ahí están viendo el mapa conceptual. No, pero sin embargo vaya hablando, Miriam. Bueno, entonces, mi mapa conceptual se basó, pues obviamente, en el método lúdico del aprendizaje y la ortografía.
Entonces, para empezar, yo creo que la ortografía va demasiado ligada a la lectura y a la escritura. Bueno, para empezar, los profesores deben hacer una enseñanza práctica de las reglas ortográficas. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Que el profesor no debe saturar demasiado de información al estudiante a la hora de enseñar las reglas ortográficas, sino que ir llevándolo en un paso a paso hasta este conocimiento. Y esto se puede lograr a través de diferentes metodologías. Para empezar, están los juegos interactivos de ortografía. Según otras páginas a las que hice recurrencia para yo hacer mi mapa conceptual, hicieron bastantes estudios y dijeron que para la mejor forma de enseñar es la manera lúdica, porque es una forma que hace que los estudiantes sientan atracción por los temas que se están viendo. Entonces, algunos juegos interactivos que pueden funcionar pueden ser, por ejemplo, el Stop, que es un juego de ortografía. Bueno, el siguiente punto es la lectura basada en la visualización. ¿Qué tipo de lectura es esta? La lectura basada en la visualización es la que hace el estudiante cuando toma un texto, lo lee y la profesora toma el mismo texto pero con algunos errores ortográficos y el estudiante se encarga de ver qué palabras tienen esos errores ortográficos y corregirlos. El siguiente punto es la lectura y búsqueda de palabras. Entonces, para leer y aprender mucho mejor la ortografía, es mejor cuando tomamos un texto y nos damos a la tarea de cuando vemos una palabra desconocida o queremos saber por qué esta palabra lleva esta acentuación en tal sílaba, por qué este punto, por qué esta coma, vamos subrayando y para eso sí podemos recurrir a medios como el Internet, que creo que para esto fueron creados, para informarnos. Entonces, a eso es que podemos recurrir al Internet. Cuando tenemos una palabra desconocida o cuando queremos saber por qué lleva una acentuación, podemos recurrir al Internet. Otra cosa que nos puede funcionar para el aprendizaje de la ortografía es llevar un diccionario ortográfico personal, donde cada palabra que vamos aprendiendo, la vamos registrando en el diccionario con su significado. Otro método que funciona son los dictados. Este era un método al que recurren mucho los profesores cuando somos pequeños, porque el dictado sirve para dar un diagnóstico de cómo va el estudiante mejorando su ortografía. La escritura de textos. Mediante la escritura de textos también podemos mejorar la ortografía porque podemos ver cómo vamos avanzando. Y por último, el deletreo. Listo. Ahora les voy a hablar sobre los conceptos que tocaba investigar. Bueno, entonces para empezar, comprensión lectora. Comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado del vocabulario que conforma el texto, como también la comprensión general de un escrito. Usos. La comprensión lectora es la base de la interpretación de un texto y esta nos sirve para saber si estamos en la capacidad de entender e interpretar. Al tener una comprensión lectora, somos más capaces de poder desarrollar una lectura crítica. Lectoescritura. Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente. Lectoescritura es la unión de dos procesos que se encuentran totalmente conectados: la lectura y la escritura. Pueden resultar un poco difíciles, pero son fundamentales, y de los cuales dependerá el hecho de que la persona continúe aprendiendo por el resto de su vida. Usos. La lectoescritura es el primer acercamiento que se tiene a la comprensión lectora. Por lo tanto, es un método de aprendizaje que se usa cuando somos pequeños. Mediante la lectoescritura, los docentes ayudan a los niños a encontrar formas de comprender y extraer las palabras hacia su propio universo.
Es importante señalar que la capacidad de leer y escribir correctamente no solo nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario, sino que también nos ofrece nuevas herramientas de comunicación, colaborando con nuestra relación con el entorno. Barreras comunicativas. Son obstáculos o dificultades que se presentan en el proceso de comunicación. Estas se encuentran entre el emisor y receptor, distorsionando el mensaje o haciendo nula la comunicación. Yo pude identificar 3 barreras comunicativas. Las físicas, que son cuestiones del entorno. Las semánticas, que es cuando el emisor o el receptor no pueden comunicarse porque no se entiende, no hay entendimiento de cierto vocabulario que emplean. Y las fisiológicas, que son problemas en los sentidos que puede tener el emisor o el receptor para entender. El uso. Yo creo que las personas recurren a las barreras comunicativas cuando quieren ignorar una comunicación, evitar un mensaje o algún tipo de discusión. Y por último están las habilidades cognitivas. Se conoce como habilidades cognitivas o capacidades cognitivas a las actitudes del ser humano relacionadas con el procesamiento de la información, es decir, las que implican el uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto o analógico. Uso. Usamos nuestras habilidades cognitivas en todos los procesos de lectoescritura, ya que recurrimos a ellas al leer para poder entender, al construir oraciones, párrafos, textos, al comunicar lo que hemos escrito, al memorizar o aprender una nueva palabra, al dramatizar, al exponer, al dar una opinión crítica y entre otras más. Ya. Bueno, muchas gracias compañera por su explicación. Bueno, entonces vamos a recoger un poco la información que nos brindó la aprendiz y pues en este aspecto podemos decir que en la gramática interactúa la ortografía, es decir que es la parte en donde se estudia el uso correcto de las letras, de los acentos, del uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, para poder ser comprendidos e interpretados correctamente cuando leemos. Desde ese punto de vista, pues la ortografía es de gran importancia, ya que pues de ella parte todo lo que es el uso de las letras, en este caso la gramática. Pues es decir que nos enseña a escribir correctamente palabras para que con todo y escrito podamos ser más fácil comprendidos o comprendidos de forma más fácil. En este aspecto, entonces, podemos decir que una buena ortografía conlleva de igual manera lograr una buena pronunciación. Si usted conoce o tiene buen uso de palabras, usted aprende también a pronunciar. Cuando tenemos dificultad a la hora de pronunciar una que otra palabra, estamos hablando de la sustitución. Cuando sustituimos las palabras es porque leemos poco. Y al sustituir, pues vamos a tener fallas en la ortografía. Entonces, la buena pronunciación. En pocas palabras, la ortografía cumple una función importante en nuestro lenguaje y en nuestra comunicación, ya que ella nos permite hacer buen uso del lenguaje. Es el lenguaje que nos facilita un dominio, y ese dominio a la hora de poder, digamos, expresar el mundo o el entorno que nosotros tenemos. Su expresión oral es lo que usted conoce, lo que usted escribe es lo que usted conoce. Entonces, si usted escribe poco, lee poco, pues va a conocer muy poco. Así prácticamente es como se minimiza su entorno o nuestra vida de conocimiento. Bueno, chicos, vamos a escuchar 3 compañeros más y concluimos la clase.
Quisiera escuchar a ver en esto, a ver si está por ahí Nicole Aldana. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Nicole? Sí, señora. ¿Sí me escuchan? Escuchamos, Nicole. Sí, señora, te escuchamos. Yo les comparto pantalla. Gracias. Mientras tanto, se alista para que nos hable Daniel Granja, si está por ahí, mientras la compañerita organiza lo de la pantalla. Por favor, Luis Eduardo Rodríguez, Juan Pablo. Profe, qué pena, yo también quisiera participar. Claro que sí, ahora les voy a dar la oportunidad después de los que yo llame, quien más desea participar. Recuerden que estas participaciones les vale como nota. Tengan en cuenta que no todas las veces vamos a poder participar en los encuentros en línea. Precisamente hoy tenemos compañeros que tienen falla de energía en sus barrios y no pudieron participar, como también tienen otras actividades. Entonces, toda vez que usted en clase en línea haya presentado sus trabajos, eso les sirve más adelante como incentivo. Bueno, chicos, escuchemos a la compañera, nos iba a mostrar la pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? No, señora. Ya, reviso. Camilo Andrés también para que lo escuchemos ahora. Daniel Granja ahora también. No me Dani quiero Rodríguez. Edwin Mao. A ver si también lo escuchamos. Gracias a Johnny Huertas que nos participó hace un rato su trabajo. A ver, Nicole. Julián Andrés. No me quiere dejar compartir. Bueno, hija, entonces aprovechemos el tiempo y vamos avanzando, Luis. Luis Hernando también ahora nos comparte. Lisset Forero ya. Bueno, entonces para que escuchemos. Pues como bien sabemos que la escritura y la lectura es un medio importante para nosotros los seres humanos, de comunicación, de expresión. Regálenos un poquito más de volumen, por favor. Ahora, bueno, sabemos muy bien que la lectura y la escritura es un medio de comunicación para poder expresarnos y aportar ideas y demás. Esto respondiendo a la tarea que nos plantearon sobre la comprensión de lectura, que es muy importante para comprender un texto y asimismo poder adquirir un pensamiento crítico a la hora de evaluar un texto. Asimismo, como tenemos que la lectoescritura es la habilidad de poder leer y escribir. Esto también, las habilidades que podemos adquirir durante este proceso puede ser como deletrear una palabra, tener una buena ortografía por medio de la lectura, conocer bien los signos de puntuación y tener un pensamiento crítico. Pues algunas estrategias para ayudar a la lectura podría ser por medio del diccionario, que es mucho más fácil que tenemos un medio físico. Utilizar poemas, refranes, adivinanzas, que es como un medio más didáctico y nos refleja muy fácil el cumplimiento de la ortografía. También podemos utilizar una estrategia de escribir cuantas veces sea necesaria cada palabra en la que uno haya cometido un error. Pues una de las actividades podría ser el mejoramiento del sistema de enseñanza ortográfica, implementando actividades lúdicas como juegos didácticos, como el ahorcado, que por allí también puede expresar la ortografía de las palabras. Pues el método lúdico del aprendizaje que hice de mi mapa mental, pues puse unas estrategias que podría ser como el autoaprendizaje, la planeación, la imaginación, tácticas o desarrollo de la ortografía.
como puede ser también adquirir un aprendizaje intelectual, como tener una buena reacción al leer un texto, la interpretación de este texto, adquirir una buena ortografía. También puede ser otra estrategia que podemos utilizar para tener una buena ortografía, puede ser tarjetas de recordatorio, donde podemos implementar las palabras que estén escritas correctamente. En sí, pues ese es como mi concepto en general sobre la actividad que estamos realizando el día de hoy. No más, profe. Bueno, y sus conclusiones, ¿en qué le va a servir esta formación? A ver, regálenos sus conclusiones. Pues mi conclusión que esta actividad nos ayuda a mejorar nuestra calidad de escritura y de lectura, porque, en ejemplo, pues yo soy una persona que es muy difícil que lea sin estar leyendo en voz alta, ¿sí ves? Entonces he cogido ese mal hábito porque también hay espacios que uno no encuentra silencio o una buena comodidad para hacer una lectura. También este medio nos ayuda a tener una buena ortografía porque es muy importante. Si uno escribe una mala palabra, va a cambiar todo el significado de lo que uno quería expresar. También mayormente nosotros nos expresamos es por un medio físico. Siempre hablamos, nos comunicamos, entonces también el buen habla de hablar puede que expresemos correctamente lo que queremos decir. Esas serían mis conclusiones. Bueno, compañera, pues si pretendemos mejorar nuestra vida social y económica y personal y laboral, tenemos que entender que la única forma es estudiar. El estudio nos permite mejorar muchas condiciones en la vida y proyectarnos hacia el futuro o aquellos objetivos que nos hemos, eh, plasmado, ¿no? Las metas que queremos cumplir. Y pues no pretendamos adquirir el conocimiento de una forma solo jugando, solo lúdica. Tenemos que sentarnos a leer, a escribir, a producir. No todo el aprendizaje se tiene que dar a través del juego. Obviamente, la lúdica es fundamental como herramienta para que el aprendizaje sea más activo, más eficiente, entenderlo de una forma más fácil, pero el juego se va, digamos, es como la edad de las personas. Eh, el, a ver, hoy en día que somos adultos, pues no todo el tiempo pretendemos jugar para aprender, ¿sí? El aprendizaje se inicia con el juego. En la escuela, en el colegio, todo el tiempo teníamos, o el profesor de ese entonces tenía como, o las estrategias de él era a través de la lúdica, el juego, el movimiento, la dramatización, digamos, el contacto físico, juego en patio, ¿sí? Pero hoy en día, tú lo acabas de decir, no solamente usted, sino también los demás compañeros. Todo el tiempo necesitamos estar en un lugar tranquilo, necesitamos concentrarnos, necesitamos estar activos en las lecturas que vamos a hacer y siendo muy conscientes. Sí, el juego es fundamental, pero él también va quemando sus etapas, por decirlo así, porque de muchas de las cosas que vamos a hacer ya como adultos es concentrarnos, escuchar y comprender. Entonces, desde ese horizonte o desde esa perspectiva, reconozco que la lúdica es fundamental para afianzar el aprendizaje del ser humano, pero muchas veces necesitamos, como ustedes lo acaban de decir, evitar barreras comunicativas, lograr un lugar
un espacio donde nos sintamos cómodos, donde nos podamos sentar, donde podamos, que tengamos buena luz, que nos motive esa lectura para poder entenderla. Entonces, la invitación que le podemos hacer aquí a todos, aprovechando la explicación de la compañera, la sustentación, es que no pretendamos aprender con solo ver o no pretendamos aprender con solo escuchar. Necesitamos también leer y producir, escribir. Es la invitación que para hoy vamos a dejar en el tablero de comentarios. Y hablando de tablero de comentarios, les pido por favor que ingresen al canal de YouTube para que todos hagan los comentarios. Recuerden que deben suscribirse, deben dar, digamos, su opinión y debe dejar su comentario porque eso hace parte de la nota final. Muchas gracias, compañera. A todos los felicito por este encuentro que hemos tenido, o sea, habernos enfrentado a hablar de algo que pues todo el tiempo lo hacemos, que es la lectura y la escritura, porque las letras las conocemos, los códigos y las palabras las conocemos, solo que tenemos que hacerla más común en nosotros para que se haga más fácil a la hora de escribir y a la hora de hablar. Bueno, entonces, ¿quién más desea participar? Tenga la bondad, libremente. Buenas tardes, yo, profe Vanessa Capera. Sí, escuchamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Pues yo quería aplicar un poco de todo lo que escuchaba a mis compañeros. Yo quería agregar algo más por parte del mapa mental, que fue lo que fueron una de las actividades que nos dejaste, ¿verdad? Entonces, el tema central era como el método lúdico del aprendizaje de la ortografía. Y yo saqué una importancia de acuerdo al tema central, ya que el aprendizaje de la ortografía es indispensable conocer y dominar la ortografía, ya que se convierte en un medio de comunicación. Entonces, a partir de esa importancia de la ortografía, yo quería aclarar de una vez la pregunta que decía, que hablaba sobre las barreras comunicativas, ya que tiene como varias barreras y una de esas son las físicas, ¿verdad? Entonces yo quería agregar un poco más sobre eso, ya que esos son uno de los puntos más importantes para mí. Espérame un momento, espera que no encuentro. Listo, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, una de las barreras comunicativas son las físicas, ya que ya que son estas las que se presentan en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación, como por ejemplo lo que pasaba ahorita con el compañero del ruido que tenía con el perro, ¿no? Entonces, esos son barreras que no nos dejan concentrarnos cuando estamos leyendo, cuando estamos escribiendo. Eso nos impide concentrarnos y no podemos comprender nada de la actividad que estemos realizando en ese momento. Otra de las barreras son las psicológicas, y esas representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información. Otras son las barreras semánticas, que tienen que ver con el significado de las palabras. En el momento de nosotros estar leyendo o escribiendo, siempre encontramos palabras desconocidas o que quizás no hayamos escuchado. Entonces, el consejo que quizás doy, que todos debemos aplicar, es que en el momento de encontrar una palabra desconocida, lo primero que debemos hacer es ir en busca de algún significado que nos ayude a aclarar las dudas para así poder comprender mejor el texto o lo que estemos escribiendo. Otra pregunta que yo quería también percatar era las habilidades cognitivas. Y para mí las habilidades cognitivas se conoce como las aptitudes del ser humano relacionadas con el pensamiento de la información. O sea, es decir, lo que implica el uso de la memoria, la atención, la percepción y la creatividad. Y pienso yo que esto nos ayuda mucho en la lectoescritura, ya que al tener estas habilidades podremos adquirir muchos conocimientos de lo que estamos leyendo o escribiendo. Y para eso debemos saber comprender, y para eso podemos comprender muy bien el texto teniendo esas habilidades. Otro punto que yo quería agregar era
el concepto y uso de la comprensión lectora. Como opinión, para mí la comprensión lectora se conoce como el desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto. O sea, es la posibilidad de establecer vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad. El uso que tiene la comprensión lectora es emitir juicios y reflexionar acerca del texto para saber si conocemos algo del mismo, y esto es importante puesto que cuando es capaz de realizar interferencias al texto nos permite desarrollar nuestro razonamiento y poner en marcha estrategias que faciliten la comprensión eficaz. Como conclusión general de todo lo que he hablado, yo pienso que todos estos temas que estamos viendo son de mucha importancia para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a esto podemos enfrentarnos al mundo de una manera firme, cosa que pudiendo escribir, pudiendo leer muy bien y aplicando los signos de puntuación, podemos, como decía la profesora hace un momento, como tener el mundo en las manos. Porque de la lectura y la escritura depende todo. Todo depende de la lectura y la escritura. Entonces, eso era lo que yo quería agregar al taller, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por su apreciación. Eh, bueno, ¿quién más, por favor, desea dejar su participación? Yo había nombrado varios compañeros. ¿Cuál de ellos tenga la bondad? Luis Yo, Eduardo. quiero, Sí, señora, ¿con quién? Dani Rodríguez, Pamela Daniela. Bueno, te Profe, yo escuchamos. no les comparto pantalla porque yo no lo hice ni en computador ni en el celular, sino que lo hice en un cuaderno. ¿Listo? Bueno, vale, listo. Bueno, quería compartirles sobre mi mapa mental. Estrategias para realizar la revisión ortográfica de un texto. La primera que puse es tomarnos el tiempo. Tomarnos el tiempo, que el tiempo necesario para poder leer bien, pausadamente, adecuadamente, con los signos, con los puntos, con las tildes, con todo lo importante, para así mismo caer en cuenta de cuáles son los errores.